Estamos a través de la 920 AM y estamos compartiendo con ustedes segmentos informativos con la oficina del abogado Nhan Nguyen. Soy Raúl Rivera y estoy aquí para tener estas entrevistas útiles para todos nosotros. Vamos a saludar primeramente a nuestra asistente en cabina y de la oficina del abogado Nhan. Tania, buenos días. Hola, buenos días. Y al abogado, buenos días. Buenos días, Raúl. Bueno, Tania, va a ser interesante estas entrevistas que vamos a tener con el abogado, muchos años de experiencia. Y sería interesante que él nos comente, antes de preguntarle un poco, la reseña de la oficina, dónde están localizados, un poquito de esa experiencia. Can you tell us a little bit about the office? Where is it located and just in general? Definitely. So we are a personal injury litigation law firm. We've been around since 2003 for almost 18 years. Primero que nada, nuestra oficina es especialista en accidente de carro. Hemos estado en activo 18 años desde el 2003. We are involved in personal injury because I'm also trained as a physician. Es muy importante saber que el abogado también es doctor. We're located in the Galleria off Westheimer and 610. Estamos localizados por la galería el 610 y la Westheimer. And we have a fully Spanish-speaking staff, and so we've been helping the Latino community since 2003. Contamos con una personal hispana. La mayoría de nosotros hablamos español. And so we've helped thousands of clients recover millions of dollars for their injuries. Hemos ayudado a muchos clientes casi a obtener millones de dólares. Muy bien, interesante. Bueno, entonces nos vamos con la pregunta para el abogado. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es un accidente con un auto regular, normal, y esos carros grandes, esos camiones de 18 ruedas? Sí. What's the difference between getting in a car accident or an 18-wheeler accident? Yeah. So from a recovery standpoint, the main difference is what Texas requires for minimum insurance coverage. De un punto de médico, es importante saber lo que el estado, lo que cubre con un carro regular o una camioneta de 18 ruedas. As most of our audience understands, the minimum coverage for a passenger car is $30,000. Lo mínimo que cubre una aseguranza para un vehículo regular normalmente son de $30,000. But for larger commercial trucks, depending on the type of truck, it can be $300,000 or $500,000. Oftentimes, they carry coverage of $1 million or more. De los vehículos de 18 ruedas, también dependiendo qué tipo de camioneta, qué tipo de compañía, a veces cubre como 5 millones o depende. Yeah. Most often, the biggest difference is just the size of the collision, the size of the vehicles. With the passenger car, it's a smaller collision typically. Obviously, with a large truck that weighs 80,000 pounds, it's a different type of a more serious collision. Obviamente, con un accidente de carro, la mayoría de veces la colisión es un poquito más chica comparado con una lesión de un camioneta de 18 ruedas. Obviamente, todo va a ser más grande, o sea, de ese tipo de el damage. Sí, y lo que se puede llevar a cabo con un accidente de un vehículo pesado, grande, sí, de 18 ruedas, ¿verdad? Sí, obviamente la colisión va a ser obviamente más grande. Más grande, correcto. And then the third difference would be because the passenger car accidents are mostly local, it primarily involves state law. Otra cosa es que las colisiones de carro obviamente pasan alrededor de aquí. But with the trucking, the large trucks, because they travel across a lot of states, it involves federal law too. En cambio, con las camionetas de 18 ruedas, como la mayoría de veces ellos van alrededor de los Estados Unidos, ellos cuentan con las reglas de los federales. Sí. Abogado, y quiero preguntarle,
En Houston, una ciudad como con tanto tráfico, tan grande que ¿es muy frecuente ver estos accidentes todos los días? Very, very frequent. There are thousands of accidents in Houston daily. Muy frecuente, hay muchos accidentes, casi todos los días, cada segundo hay un accidente. And with a city of 4 to 5 million people and growing, we expect more frequent accidents throughout. Y en una ciudad muy grande que está creciendo, nosotros miramos mucho de eso. And the last point is we have a lot of people moving here, so they're very unfamiliar with the roads and the driving styles of people that have been here much longer. Y otra cosa es que mucha gente se está empezando a mover aquí y no saben las calles ni nada de eso, y por eso es que pasan muchos accidentes también. Okay. Por eso es importante también tener un número de teléfono que les vamos a dar a ustedes. Guárdenlo. Abogado, no sabemos en qué momento nos toca un accidente de estos y ya sabemos a quién llamar. ¿Cuál es el número de teléfono del abogado Nhan? Sí, es 713-840-7200. ¿Cómo debemos de escribir o de apuntar en el teléfono? Escríbenos como abogados, guárdenos en su teléfono. Abogado, 713-840-7200. A ver, yo le quiero preguntar al abogado, Tania, siendo tan frecuente y tan comunes este tipo de accidentes, muchos de esos son fatales por lo grande y pesado de estos camiones. No importa el accidente que tengamos con un camión, ¿qué recomendaciones nos debe hacer el abogado? Considering that with a lot of 18-wheeler accidents, it's fatal, what is something that we should know to consider? Yeah, so you're right. Many times the larger 18-wheeler accidents involve a fatality or serious injury. Yeah. Sí, la mayoría de accidentes de 18 ruedas, la mayoría lamentablemente cuenta con una fatalidad. So the most important thing, if you are a family member that survives, like the wife or the kids, is contact an attorney immediately. En esa ocasión, si eres la persona sobreviviente, ya sea la esposa o un hijo, por favor de contactarnos lo más pronto posible. Because it involves a fatality, there in federal laws, there are very specific things that need to happen to help maximize the recovery on behalf of the family. Porque cuenta como con una fatalidad, hay ciertos puntos que la ley considera siendo un familiar. Yeah, there's a different level of investigation required in 18-wheeler accidents. Hay un diferente tipo de investigación de que cuenta esos accidentes de 18 ruedas. And because it involves a company that owns the truck, there are certain laws or rules required to preserve the evidence. Porque ellos cuentan como con una compañía que los respalda, hay cierta evidencia y leyes que vienen con eso. Such as the dash cam inside the truck. Como un punto es como una cámara, porque casi la mayoría llevan cámara adentro. Yeah, there's a camera that faces inside, and then there's also a camera that looks forward out the front of the truck. Tienen dos cámaras, una yendo al manejador y otra yendo para afuera de la troca, Yeah. de la camioneta. And you have to preserve the computer evidence of the truck. And the computer records speed, stopping time, just everything that happens in the truck. That's something that needs to be protected. Ellos miran las cámaras y miran a cierto punto a qué cantidad están manejando y obtienen toda esa información. Yeah. And then, of course, again, because it involves a company, you want the company to preserve their records, such as the employment records and hiring records and driving records of the exact employee. Porque llevan como una compañía de la camioneta, ellos contan con muchas cosas como los records del manejador, que si han agarrado tickets o algo, de cuánto tiempo han trabajado con la compañía. So as you can see, that's very important to hire an experienced law firm like ours
as soon as possible in an 18-wheeler accident. Como pueden ver, por eso es muy importante en esta ocasión obtener un abogado para nosotros llevar todos esos puntos con su caso. Tremendo. Bueno, quiero preguntarle, Tania, al abogado, pero vamos a dar el número de teléfono primero porque muchas personas necesitan guardar el número con abogado. Sí, es 713-840-7200. Abogado, 713-840-7200. Resulta que salí de la ciudad, voy manejando mi carro con mi familia, pero el accidente es fuera de Houston, en otra ciudad. ¿Qué sucede en estos casos? Yo tengo al abogado, el número de teléfono, quiero que ellos me lleven el caso. ¿Qué pasa en esta situación? In a case that I'm traveling out of Houston, I'm in another state, if I get in an accident, what can I do? Can I still contact you? Yeah, definitely you can still contact me because the claim involves a resident of Texas, and because we are a Texas law firm, we can certainly help that client. En caso de que van fuera del estado, claro que sí los pueden contactar porque como ustedes son residentes de Texas, de Houston, nosotros podemos ayudarlo. And that actually happens often with my law firm. For example, we have a case in Arizona. So we will fly out to Arizona, meet with the people there, investigate the scene with our experts, and determine exactly what happened in the collision. De hecho, nosotros tenemos muchos accidentes de esos. Ahorita tenemos uno que pasó en Arizona. El abogado, él apenas fue y viajó hasta allá para mirar lo que pasó, el accidente, y se fue a reunir con los investigadores. Ustedes están escuchando al abogado Nhan Nguyen de la oficina del abogado en Houston, con 18 años de experiencia. Imagínense ustedes tener la paz y tranquilidad en caso que se presente una situación que en cualquier momento puede pasar, Tania, nos puede pasar en cualquier momento, ¿no? Pero tenemos un número de teléfono. Sí, claro que sí. Y ahorita se los voy a dar. Es 713-840-7200. 713-840-7200. Yeah, it's very important to save that number because in an 18-wheeler accident, if you can call an attorney right away, we will send people out to investigate the scene as soon as possible. And that's very important. Okay, es muy importante que guarden nuestro número porque en caso de que sufran un accidente con una camioneta de 18 ruedas, si nos hablan, nosotros vamos a la escena y podemos mirar todo cómo está pasando, investigar. O sea que se tiene automáticamente el servicio de la oficina, abogado. Do we have automatic service with the attorney? As soon as you contact us, we are on the case. En cuanto nos contactamos, nosotros ya estamos en el caso. It doesn't matter what time, midnight, 2, 3 a.m., it doesn't matter. No importa la hora, puede ser la madrugada, nosotros estamos para ustedes. Y estamos ya casi finalizando este segmento con el abogado Nhan Nguyen y la asistente Tania López. Interesante la información que comparte el abogado con nosotros. Como el tiempo se nos está acabando, nos gustaría que el abogado nos diga acerca y nos hable un poco de la oficina y sobre todo especialmente en este tipo de accidentes. Okay. Can you talk a little bit about the office and especially of this type of cases? Yes, so we have a very experienced staff that have been working in personal injury, car accidents, trucking accidents for many years. Nosotros contamos con un personal experimentado en accidente de carro y accidentes en camioneta de 18 ruedas. And because Houston is an international city with I-10 and 59 and 45, a lot of 18-wheelers come through the city. Porque nuestra ciudad es internacional, cuenta con el 10 y el 59 que obviamente localiza otras partes. Contamos con muchos accidentes de troca de 18 ruedas. And because we have a large Latino community, we've been helping the Latino community for many, many years. Y porque nosotros ayudamos a la latina hispana, contamos con ayudar a los latinos. Ustedes han escuchado esta información valiosa de la oficina del abogado Nhan Nguyen y el número de teléfono que te vamos a dar es 713-840-7200. Escriba abogado 713-840-7200. Se nos acaba el tiempo. Recuerda que esté pendiente porque vamos a estar con más información con la oficina del abogado Nhan.
Tania, gracias. Gracias. Abogado, gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Hasta pronto.